Hola a todos y bienvenidos a nuestro 11º episodio donde hablaremos de la ópera inglesa. Este es un programa del canal Hispanic Carnegie Arts y les recuerdo mi nombre es Adriana Orozco. La ópera que se desarrolla en Gran Bretaña se denomina ópera inglesa, también a todas las obras escritas en inglés. Esto tiene sus inicios en el siglo XVII. Vamos a hablar de unos antecedentes de la ópera inglesa. En Inglaterra, antes de la ópera del siglo XVII, existía un espectáculo que se ofrecía después de las obras teatrales extensas llamadas after piece. En general, esta obra era escandalosa y consistente, y los diálogos eran adaptados a melodías populares. Estas after pieces antecedieron a las óperas baladas del siglo XVII. La mascarada francesa también tuvo gran acogida en la corte inglesa. La mascarada era una forma de entretenimiento festiva cortesana. Su nombre se deriva por el uso de las máscaras, muy coloridas y adornadas con plumas. La mascarada contenía canciones y también danzas. En el siglo XVII, en Inglaterra, florece uno de los más grandes compositores, Henry Purcell, quien se vuelve el punto de partida en la ópera en Inglaterra. Purcell incorporó a su música elementos estilísticos tanto italianos como franceses, pero él conservaba su personalidad, caracterizada por su poder, audacia y elegancia, generando su propio estilo inglés de música barroca, reflejada en su famosa ópera Dido y Eneas. Dido y Eneas pertenece a las obras geniales de la historia de la música, así como la Novena Sinfonía de Beethoven o el Requiem de Mozart. Esta obra es intemporal por su belleza, originalidad y emotividad. Se puede identificar una gran influencia francesa por el aire claro y solemne de la música instrumental y la presencia de Lully por la orquestación, además de las danzas, y pues es innegable también la influencia italiana. Purcell está profundamente atraído por el melodrama veneciano. Dentro de la mezcla se encuentra la voz amplia, robusta y apasionada. En sí, Purcell escoge para sus obras los dos tipos dominantes y de moda: el teatro francés, los tipos legendarios que recogen los ideales también del melodrama italiano. Vamos a escuchar el lamento de Dido de la ópera Dido y Eneas. Esta ópera cuenta la historia de amor entre Dido, la reina de Cartago, y Eneas, un héroe troyano. Además, su desesperación cuando la abandona. Desde fines del siglo XVII, la música inglesa tuvo un periodo de gran prosperidad, lo que permitió un crecimiento económico después de la Revolución de 1688. Se consolidó en el campo de una burguesía que podía invertir en recreaciones, inclinándose a las salas de concierto y a las óperas, dando como resultado el crecimiento de la actividad empresarial, algo que se volvería un negocio muy rentable. En Londres, centro de la actividad musical, la gente asistía a escuchar conciertos y canciones a lugares como los Pleasure Gardens y asistía a las óperas en los teatros de la época, como el primer Covent Garden o el Drury Lane. Por esta razón, George Frederick Handel encontró en Londres el lugar apto para su labor creativa. Durante el siglo XVIII existieron 25 operistas que compusieron al menos 600 obras. Por ejemplo, Thomas Arne, Michael Arne, Samuel Arnold y Charles Dupton compusieron entre ellos más o menos alrededor de 200 óperas, algunas con éxito, otras con menor éxito.
La tradición del teatro musical británico se desarrolló y consolidó gracias a los aportes de estos compositores. Thomas Arne fue uno de los mayores operistas ingleses y luchó por la constitución de la verdadera ópera nacional. Ha sido recordado por su canción patriótica Rule Britannia, incluida dentro de su ópera Alf. Dentro de sus 50 óperas y más, tuvo éxito con el estreno de la ópera cómica Thomas and Sally o The Sailor's Return y The Artaxerxes, presentadas en el Covent Garden. Otro de sus éxitos es Love in Village, donde combina su música con algunas canciones populares, la armonía y la orquesta. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Thomas and Sally, el compositor Thomas Arne. Thomas Linley Sr. y su hijo Thomas the Younger, conocido como el Mozart inglés, fueron dos de los grandes compositores de ópera en este tiempo. Thomas Sr. o padre escribió alrededor de unas 12 óperas, entre las que están Selima in Nassau y The Gentle Shepherd. Thomas Jr. tuvo un gran éxito de Cady of Agdach, estrenada unos meses antes de su prematura muerte a causa de un accidente de navegación. Vamos a escuchar entonces un fragmento de la obertura de la ópera Da Duenna, una ópera en la que trabajaron ambos compositores, tanto Thomas padre como Thomas hijo. El fragmento que acabamos de escuchar de la ópera es un poco inusual. Esta obertura está siendo interpretada por un ensamble de 2 violas. Esto se podía hacer porque estas piezas podían estar como piezas de concierto. Por eso no vemos ni representación escénica ni toda la orquesta interpretando la obertura. William Boyce, otro músico representativo de la época, estrenó alrededor de 8 óperas. Una de estas óperas es Peleus en Thetis. Con ella tiene un gran éxito en el Covent Garden. Charles Dupton, compositor y dramaturgo, novelista y actor, pasó a la fama después de su muerte. Fue un gran compositor de ópera, compuso más de 60 óperas en diferentes estilos. Su éxito fue a partir de un fracaso, Love in the City. No tuvo éxito en la taquilla, pero fue reconocida por sus méritos musicales. The Padlock, una ópera balada, también fue de gran éxito. Vamos a escuchar entonces un fragmento de Padlock. Es una versión instrumental. Desafortunadamente no hay una versión vocal disponible. El fragmento que acabamos de escuchar está siendo interpretado en un instrumento llamado clavecín, que contenía un teclado y a la vez cuerda pulsada. Este es uno de los antecesores del piano que conocemos hoy y era típico en la época barroca. William Shield fue un violinista que inició sus estudios con su padre. Llegó a componer más de 50 piezas para escena. En 1784 marca un hito con su gran éxito Rosina, estrenada en el Covent Garden. The Poor Soldier, Robin Hood, The Noble Peasant se destacan dentro de sus obras o de sus óperas. En sus áreas, en estas últimas obras que acabé de nombrar, se notaba la dificultad de interpretación debido a que alcanzaban tesituras muy altas. Vamos a escuchar entonces un fragmento de la ópera Rosina.
Samuel Arnold, uno de los músicos ingleses más prolíficos del siglo, alcanzó una gran reputación con su éxito The Maid of the Hill, considerada un hito dentro de la ópera inglesa. Luego fue director y compositor para Little Theatre, donde produjo más de 60 obras para escena. Sus óperas se caracterizaban por sus extensas oberturas que a veces eran representadas como piezas de concierto. En el siglo XIX también es una época muy nutrida de operistas con más de 300 obras. En este ciclo se define más la producción de la ópera seria, pero baja cuantitativamente la producción debido a que es la época victoriana, donde se caracterizó por el auge de la ópera light u opereta. Sobre todo, los últimos años del reinado de Victoria, marcados por las obras cómicas de William Gilbert y Arthur Sullivan, libretistas y músicos recordados tanto el uno como el otro. La escuela romántica de ópera inglesa se desarrolló desde 1830 hasta la Primera Guerra Mundial. Tres compositores marcaron el siglo: Julius Benedict, William Wallace y Michael William Balfe. Sir Julius Benedict nació en Alemania, pero desarrolló su gran parte de actividad musical en Inglaterra. Fue nombrado caballero en 1871. Como operista, inició una carrera en Nápoles con tres de sus primeras óperas: Giacinta et Ernesto, I Portoghesi in Goa y Un anno ed un giorno, con gran aceptación en Londres. Produjo 5 óperas más en Inglaterra, entre ellas The Brides of Venice, The Crusaders y su éxito Lily of Killarney. William Vincent Wallace compuso alrededor de 10 obras para escena. Su primera obra, Maritana, que tuvo gran éxito en Drury Lane, en Dublín y en Filadelfia, también en Nueva York y en Viena. Lo curioso de esta ópera es que después de la muerte de Wallace tuvo un exitoso regreso a Londres y en Dublín, pero estaba traducida al italiano. Ya después de la Primera Guerra Mundial vuelve a su idioma original. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Maritana de William Wallace, basada en la obra teatral de Don Carlos de Bazán, de Adolfo Henry, que cuenta la historia de amor entre el rey Carlos II y Maritana, una gitana. Michael William Balfe fue el más prolífico de los compositores de la ópera inglesa. Compuso 21 óperas inglesas, 4 italianas y 3 francesas. Fue comisionado para escribir 2 de las más prestigiosas óperas de la época: la Ópera de Su Majestad de Londres y la Ópera de París, Falstaff y L'Étoile de Sevilla. También tuvo una gran carrera prominente como barítono. Cantó numerosos papeles rossinianos. Su primera ópera inglesa fue The Siege of Rochelle, que fue la que le dio la fama. En general, en los siglos XVIII y XIX, las óperas de Händel y de los compositores italianos siguieron dominando la escena musical en Inglaterra. Sin embargo, se dieron algunas excepciones con otras formas como las óperas baladas, la burlesque musical, la opereta y las light óperas de la era victoriana. Arthur Sullivan fue un compositor que estuvo asociado a la English Light Opera. Su formación fue en Leipzig, en la Hochschule Felix Mendelssohn Bartholdy, siendo uno de los primeros ingleses estudiantes de esa Hochschule. Escribió varias óperas cómicas como Cox and Box o The Long Lost Brothers y algunas series. A partir de 1871 se une a Gilbert y junto a él acumulan varios éxitos operísticos. Aprovechando esta unión, Sullivan termina su ópera Ivanhoe
una de las obras dramáticas que tuvo gran éxito y que fue representada alrededor de 55 veces en el Royal English Opera House. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Ivanhoe, que relata la historia de una de las familias nobles sajonas en un momento donde la nobleza en Inglaterra era normanda. La novela sigue al protagonista sajón, Sir Wilfrid de Ivanhoe, que cae en desgracia con su padre por la lealtad con el rey Ricardo Corazón de León. En el siglo XX, la ópera inglesa empieza a adquirir más independencia con las obras de Ralph Vaughan Williams y Rhoda Bottom. Más tarde, Benjamin Britten, destacado por su música sinfónica, también logra destacarse en las composiciones operísticas. Obras como The Rape of Lucretia, Albert Herrick, Peter Grimes, son algunas de las obras que le dieron un lugar en la música para escena en la época. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera The Rape of Lucretia o La violación de Lucrecia, basada en el poema del mismo nombre de William Shakespeare, que relata la historia de la noble romana Lucrecia. Con esto finalizamos nuestro 11º episodio y nuestro recorrido por la ópera en Inglaterra. Muchas gracias, espero lo hayan disfrutado. Adiós.